Buenos días, somos el equipo número 2. Estamos conformados por Rojas Ayala, Alan Daniel, Varela Rodríguez, Adriana Angélica, su servidora, García Cruz Nancy Nicole, Melquiades Miranda, Brandon Ulises, Luna Méndez Elizabeth. Nuestro tema es el 5, que es empuje de tierras. Para empezar, el objetivo. El objetivo es estudiar el empuje de tierras en mecánica de suelos, es entender cómo los suelos ejercen presión sobre las estructuras de contención, como muros, taludes o diques. Esto es importante para diseñar esas estructuras de manera segura y eficiente, considerando factores como el peso del suelo, las fuerzas externas, el agua y las propiedades del material. En pocas palabras, buscamos garantizar que las estructuras soporten las fuerzas sin fallar ni desplazarse, asegurando la estabilidad y durabilidad en las construcciones. En nuestros antecedentes tenemos, los antecedentes del estudio de empuje de tierras en mecánica de suelo se remonta a la necesidad de diseñar estructuras de contención seguras, como muros de retención, diques y taludes, para soportar la presión ejercida por el suelo. Este análisis comenzó con la primera observación empíricas realizadas por ingenieros y constructores en la antigüedad, quienes deberían garantizar la estabilidad de sus construcciones en terrenos inclinados o sueltos. La antigüedad de las civilizaciones antiguas como egipcios, romanos y babilonios diseñaron sistemas de contención para canales, diques y terraplanes, aunque basados principalmente en experiencia y prueba y error. Buenos días, compañeros, compañeras y maestro. Mi nombre es Nancy Nicole García Cruz. Mi equipo está conformado por Adriana, Elizabeth, Ulises y Alan. El día de hoy vamos a hablar sobre la unidad 5, que es el empuje de tierras. A mí me toca hablar sobre el tema 5.1. El tema 5.1 nos habla de la clasificación de los elementos de retención. En las prácticas de ingeniería civil es común tener que realizar obras en las cuales se tengan que diferenciar de niveles en suelos, como en el caso de sótanos, andenes, rampas de acceso, plataformas industriales, etc., así como también realizar cortes en caminos, ferrocarriles, etc. Debido a esto, pues es necesario construir elementos de retención proporcionales a un soporte lateral, a un talud en el suelo vertical. Pueden ser de mampostería, de concreto simple, concreto armado o de acero, o incluso puede ser de madera, pues etcétera. Sin embargo, con la finalidad de establecer un criterio de clasificación de estos, pues se consideran como rígidos y flexibles. Los elementos de retención rígidos pues son básicamente los muros que proporcionan la estabilidad por gravedad o comúnmente se les dice por peso propio. Puede ser de mampostería de piedra, de concreto simple, etc. Los elementos de retención flexibles son elementos de poco espesor, pues como son las destacados o sometidos a momentos flexionantes y estructuralmente se diseñan de concreto armado, etc. Eh, Hay principales tipos de muros de contención: el muro de gravedad, el muro hincado, el muro de gravedad armado y el muro de contención anclado. Ahora hablaremos del tema 5.2 de los estados plásticos en equilibrio. Los estados plásticos de equilibrio o de equilibrio plástico son las condiciones en las cuales una masa de un suelo se encuentra detrás de un elemento de retención en un estado de falla incipiente. Una masa de los suelos está en el estado plástico si cada punto de la misma se encuentra al borde de la ruptura. Una masa de suelo está en el estado estático si cada punto de la misma se encuentra sin desplazamientos ni hacia la derecha ni a la izquierda. Y a continuación veremos un pequeño ejemplo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Elizabeth Luna Méndez y yo le voy a exponer sobre el tema 5.3, que son las teorías y métodos para determinar empujes de tierra. Como primer teoría tenemos la teoría de Rankine. Un suelo está en estado plástico cuando se encuentra un estado de falla incipiente generalizado. De acuerdo a lo anterior, caben dos estados plásticos. Uno es el que se tiene cuando el esfuerzo horizontal alcanza el valor máximo. Este se le conoce como presión activa de Rankine. Y el que ocurre cuando dicha presión llega a valor máximo, presión pasiva o reposo de Rankine. Rankine desarrolló su teoría a mediados del siglo XIX, asumiendo que en suelo homogéneo e isotrópico la superficie de falla es plana,
La superficie posterior del muro es vertical y no existe fricción entre el suelo y la parte posterior del muro. Como segunda teoría tenemos la teoría de Coulomb. La teoría de Coulomb considera las mismas hipótesis que la teoría de Rankine, por lo que podemos afirmar que se utilizan las mismas condiciones de borde, los resultados son idénticos. Ahora, la mayor de las ventajas de usar Coulomb es que se puede adaptar a cualquier condición de borde con errores muy pequeños. Esta teoría se convierte en ayuda versátil para cualquier condición de borde que se pueda presentar en la realidad, sea un parámetro vertical o inclinado, así también en la superficie de relleno sea es horizontal o mantiene una inclinación, incluso determina la influencia de la carga sobre el mismo. Tenemos como primer método que es el método de Kuhlmann. Este método puede utilizarse en muchos tipos de muros y con muchos tipos de sobrecarga. El método Kuhlmann sigue el siguiente proceso. Define la línea de talud natural como la que partiendo del vértice B de traslados del muro y forma un ángulo con la horizontal. Define la línea de dirección como aquella que ha pasado por B, forma un ángulo y con el parámetro del muro. El método Kuhlmann dice que si a partir del punto B que hemos considerado como origen de coordenadas llevamos sobre la línea del talud natural BD con la magnitud del peso del prisma ABC a una determinada escala, nos dan el punto J. Si ahora por JB se realiza una paralela a la línea de dirección contraria a la línea BC en el punto N, este valor Jn representa a la escala indicada para la fuerza de valor del empuje activo producido por el prisma ABC. Están también los métodos empíricos, los que es el Terzaghi-Peck. El Dr. Terzaghi ha propuesto un método específico que reúna una buena parte de la experiencia anterior con la suya propia, que constituye quizás el método más seguro para la evaluación de empujes contra elementos de soporte, con tal de que estos caigan dentro del campo de aplicidad en el método propuesto. Esto ya se ha restringido a muros de una altura de 7 metros de altura como máximo. El primer paso para la aplicación de este método es clasificar el material de relleno con el que se va a trabajar con los siguientes tipos, ya sea suelo granular grueso sin finos, suelo granular grueso con finos limosos, suelo residual con cantos o bloques de piedra, gravas, arenas finas y finos arcillosos en cantidad apreciable. Arcillas plásticas blandas, limos orgánicos y arcillas limosas. Están también los fragmentos de arcilla dura o medianamente duras protegidos con el muro de agua que proviene de cualquier fuente. No pertenece entre los fragmentos. Buenas tardes, compañeros y maestro. Yo les voy a hablar acerca del tema 5.4 que corresponde al tema de ademes. Para empezar, debemos de definir qué es un adem. Un ademe básicamente es un elemento provisional que nos ayuda a retener, o mejor dicho, a contener el material de una excavación para evitar pues derrumbes o abufamientos. Como lo mencioné anteriormente, pues la función principal de un ADM es básicamente pues evitar derrumbes para garantizar la estabilidad y asimismo para garantizar la seguridad de los trabajadores que se encuentran trabajando por debajo de la excavación. Normalmente recordemos que cuando son excavaciones pues siempre se debe de dejar un ángulo de inclinación en las orillas para evitar que pues existan derrumbes hacia adentro de la excavación y así esto pues pueda generar problemas de seguridad a los trabajadores que se encuentran trabajando debajo. Entonces básicamente los ADM son elementos provisionales que nos ayudan a contener el material de las excavaciones para evitar pues derrumbes o abufamientos principalmente. Entonces los ADMs pues son eso, elementos provisionales que nos ayudan a evitar derrumbes.
Eso es para tener una definición acerca de qué son los ademes. Ya teniendo definido qué es un ademe, básicamente podemos definir que los ademes, pues existen diferentes ademes de diferentes materiales. Estos pueden ser ademes metálicos, ademes de madera, que son principalmente, así como existen ademes prefabricados, que pueden ser de concreto. Pues cada uno de ellos tiene sus ventajas, así como sus desventajas. A continuación, pues les hablaré acerca de algunos tipos de ademes o cómo están relacionados con algunos elementos que ayudan a la contención del material de la excavación, el material que se encuentra que se encuentra a los costados de nuestra excavación. El primero de ellos es las tablestacas. Las tablestacas, pues como lo hemos visto en competencias pasadas, las tablestacas básicamente son elementos que pues nos ayudan a retener los empujes que genera la tierra para evitar pues evitar derrumbes dentro de nuestra excavación. Las tablestacas pues se utilizan principalmente en suelos arenosos, los cuales pues no tienen, digámoslo así, tanta estabilidad por sus características. Asimismo, pues las tablestacas son también un tipo de ademe. Si bien los ademes pues básicamente no es lo mismo que las tablestacas, pero las tablestacas también son un elemento que nos ayudan a retener el material para evitar algún derrumbe. Los ademes, pues al igual que los ademes, que son materiales, que son elementos provisionales, que pues también su función principal es salvaguardar la seguridad de los trabajadores que se encuentran trabajando debajo de nuestra excavación. Las tablestacas también cumplen con una función similar a la que son los ademes. Otro tipo de relación que tienen también con otros elementos provisionales, pues son los muros Milán. Sin embargo, los muros Milán, pues digámoslo así, tienen su función principal, pues básicamente también es soportar los empujes y las presiones que pueda generar las excavaciones, los empujes que puedan generar en los costados, en el terreno circundante principalmente. Los ademes, pues al ser elementos provisionales, pues estos no se colocan de manera permanente. Así que esto es pues una de las ventajas que tiene los ademes, es que se pueden reutilizar, ya que pues como lo mencioné anteriormente, los ademes no solo existen ademes metálicos, sino también pues existen ademes de madera y ademes pues prefabricados. Entonces pues al ser un elemento que solo se coloca provisionalmente, a diferencia de los muro Milán, que pues también son elementos que ayudan a detener los empujes que se generan en las excavaciones, los muros Milán pues son elementos que son in situ, que son pues que son armados y colados en el sitio, mientras que los ademes pues al ser materiales provisionales, pues muchos de estos ya vienen fabricados anteriormente y ya solo se colocan dentro de las excavaciones para evitar pues que existan colapsos. Entonces, a diferencia de estos dos, de las tablestacas y del muro Milán, la diferencia a lo que se diferencian los ademes, pues básicamente son que estos son elementos provisionales, es decir, que pues no solo estarán en ese lugar un tiempo hasta que se finalice pues la cimentación o la obra que se esté llevando a cabo, para la cual pues se ocupan estos ademes para que no existan derrumbes, a diferencia del muro Milán, que pues es un elemento que pues se ocupa para siempre y que pues esto ya no existen así como de que se puede reutilizar, igual al igual que las tablestacas. Las tablestacas pues sí es algo similar, ya que estas pues igual cumplen con una función similar,
sin embargo no son lo mismo que un ADM. Bueno, ahora básicamente les voy a hablar acerca de cómo estos se colocan, para ser más exactos acerca de su apuntalamiento. Como lo mencioné anteriormente, es un elemento pues que básicamente es un elemento que sirve para contener los empujes que se generan en las excavaciones y así evitar derrumbes. Pues estos existen, como lo mencioné también anteriormente, de materiales ya sean puedan ser metálicos, de madera, o también pueden ser prefabricados. Entonces, en su gran mayoría, bueno, mejor dicho, en los tres casos, pues se ocupan de los apuntalamientos, que básicamente los apuntalamientos son los puntos clave en donde pues se va a colocar un elemento para que pueda detener el empuje que se está generando por el material de esa excavación. Los apuntalamientos básicamente son, como coloquialmente se conocen en la obra civil, son pues, estos pueden ser pues algún tipo de troquel, o pueden ser asimismo algún tipo de polín o tipo de barra metálica, la cual pues ayude básicamente a que sean puntos claves en donde la presión de la empuje de tierra que se está generando sea distribuida pues a través de esa parte, y asimismo pues genere una circulación, o mejor dicho, una repartición bien de los empujes que se llega a generar. Los apuntalamientos básicamente son elementos, pues como lo dije, ya puedan ser en el caso de los ademes de madera, pues se ocupan normalmente lo que son polines. En el caso de los metálicos, pues se ocupan principalmente troqueles, al igual que en el caso de los ademes prefabricados. Entonces, pues básicamente los los apuntalamientos se hacen de forma vertical y de forma horizontal. De forma vertical, pues se van colocando a una distancia. Esto depende directamente de la tipo de presión que podamos tener en terrenos circundantes. Por ejemplo, que pues tengamos un edificio que está generando, pues sí, un edificio grande que está generando por lógica grandes cargas. Entonces en ese caso pues podemos utilizar ademes que sean pues más resistentes. Podemos ocupar ademes prefabricados y utilizar con apuntalamientos mediante troqueles. Y básicamente pues los troqueles se van poniendo de forma vertical a una cierta distancia, dependiendo también de el cálculo aproximado de las presiones que pueda ejercer en las edificaciones que se encuentran alrededor de este. Entonces básicamente los apuntalamientos pues se van colocando de forma vertical. Claramente los apuntalamientos van encima de pantallas. Las pantallas pues son básicamente placas que pues ayudan a la contención, pero pues obviamente las placas no son las que soportan las presiones o los empujes de la tierra. Entonces los elementos en los ademes que están soportando esos tipos de empujes pues son los apuntalamientos, que pues son, como lo mencioné anteriormente, pueden ser polines, pueden ser troqueles o barras de acero que se encuentran pues de forma vertical, y otras que van de manera horizontal, que llegan de un costado a otro costado, o pueden ser que estas puedan ser colocadas inclinadas. Normalmente van de largo a largo, de un muro a otro muro, bueno, de la pantalla a la otra pantalla de la DM. Entonces básicamente ese es el apuntalamiento. Son elementos que ayudan a distribuir y a soportar los empujes que se generan los empujes que genera el material de la excavación. Los usos y aplicaciones que tienen los ADMs son pues no solamente se ocupan
como elementos provisionales para soportar las cargas, los empujes que puedan generar el material de una excavación, y para evitar derrumbes y garantizar la seguridad de los trabajadores, sino que también los ademes pues son utilizados, por ejemplo, para la construcción de arcos. Cuando se quiere construir un arco, pues se ocupa el ademe, que nos ayuda básicamente a aquello que es como cimbra, es como un elemento que pues nos ayuda a sostener ese elemento mediante su construcción en el arco. Pues en los arcos pues ayuda a eso, a sostener ese material provisionalmente hasta que pues alcance, pues este arco puede ser, ya pueda tener garantizar su estabilidad por sí solo, entonces ya retirado. No solo también en la construcción de arcos, por ejemplo, también podemos tener los ademes para sostener muros de edificios antiguos. Un ejemplo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues normalmente siempre se han contado con edificios de hace mucho tiempo, que fueron construidos hace muchísimo tiempo. Entonces, en este caso, en algunas construcciones, para salvaguardar y para garantizar que pues estos muros sigan de pie y no, para que no sean destruidos, y pues como patrimonio, pues estos se ocupan también los ademes. No solo se ocupan, pues como lo mencioné anteriormente, en la construcción para salvaguardar en excavaciones, perdón, sino también, como lo mencioné, en alguna de estas dos. Y bueno, el uso más común que se da en los ademes pues es para eso, que son como elementos provisionales que nos ayudan pues nos ayudan principalmente a retener los empujes que generan los materiales en las excavaciones, para así evitar derrumbes. Esa es, pues, digámoslo así, la función principal, o la función para lo que más se utiliza este tipo de ademes. Muy bien, el tema 5.5 es el de dimensionamiento de muros. Y bueno, los muros de retención son los que se utilizan comúnmente en proyectos de construcción. Y bueno, se utilizan en 4 clasificaciones: muros de retención de gravedad, de retención de semigravedad, de retención voladizo y muros de retención de contrafuentes. Bueno, los muros de retención de gravedad se construyen con concreto simple o mampostería. Ellos dependen de su propio peso y del suelo en el que descansa para su estabilidad. Este tipo de construcción no es económica para muros altos, ya que se ocupa mucho material como las rocas. En muchos casos los muros de retención de semigravedad se usan en una pequeña cantidad de acero para su construcción, así minimizando el tamaño de las secciones de los muros. Los muros de retención en voladizo se construyen de concreto reforzado y consisten en un tallo delgado y una losa base. Son económicos hasta una altura de aproximadamente 8 metros. Los muros de retención de contrafuente son similares a los muros en voladizo. Sin embargo, a intervalos regulares tienen losas verticales delgadas de concreto, conocidas como contrafuentes, que unen entre sí el muro con la losa base. El propósito de los contrafuentes es reducir las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes. Bueno, el dimensionamiento de muros que se realiza para resistir las acciones que pueden provocar un volteo, un desplazamiento o esfuerzos excesivos en la base. Y bueno, al diseñar los muros de retención, los ingenieros deben de suponer algunas dimensiones, y bueno, esto se le llama como proporcionamiento. Como vimos en las imágenes, estos son los tipos de muros de retención. Ahí está la zapata base o la base y el muro. Entonces,
los cálculos matemáticos se realizan para que cuando haya para calcular los empujes que hay pasivos y activos del suelo, y bueno, también tomando en cuenta el peso de la propia estructura. Y bueno, algunos de estos muros suelen tener un tacón para evitar los deslizamientos y así, y los volteos. Bueno, ahora el 5.6, que es el software de aplicación. Una de las virtudes de los programas de estructuras tridimensionales es WIN, es la libertad que tiene el usuario a la hora de definir la geometría de la estructura y, bueno, por lo tanto, de los muros y la cimentación. Bueno, debido a esto, la aplicación de las cargas automáticamente sobre el muro se complica por la gran multiplicidad de casos que se pueden dar. Actualmente se está trabajando en ello y se espera a lo largo del año que se pueda publicar una actualización para la aplicación Eswin con la aplicación automática de cargas de empuje de tierras sobre los elementos de la estructura y la cimentación, los empujes laterales o los empujes verticales. En el caso que el usuario quiera calcular con el Eswin un muro sometido a un empuje de tierras, deberá introducir las presiones inicial y final de la ley trapezoidal en el cuadro de propiedades del muro en la pestaña de cargas trapezoidales, como se ve en la imagen. Ahí se ve empuje de tierras. Está la pestaña y dice empuje de tierras y ya tiene que poner los empujes de tierras. Bueno, donde esto es grupo de carga, indica el grupo al que pertenece la carga definida. Normalmente se escoge el empuje de tierras. Carga en ejes propios de la superficie. Con esta opción activada, las cargas se podrán referir a los ejes locales X, Y y Z del muro y no a los ejes globales de la estructura. El vector de dirección Fx, Fy y Fz indica la dirección de la carga a través de tres componentes de vector dirección. En los casos más habituales se definen cargas en ejes locales. El vector de dirección se indica como sigue. Si la carga es perpendicular al muro y despreciamos su componente vertical, sería hacia el interior 0, 0, menos 1 y hacia el exterior 0, 0, 1. Y así. Distancias. Las distancias indican la porción de muro. ¿Qué porción de muro es abarcada por la carga superficial? La distancia Z sub es la que hay entre el borde superior de la carga y el borde superior del muro. La distancia Z inf es la distancia que hay en el borde inferior de la carga y el borde superior del muro. Y bueno, los módulos, el valor de la carga en kilonewtons sobre metros cuadrados en el borde superior y en el borde inferior. Además deberán introducir el peso de tierra sobre el talón de la zapata corrida y el empuje de las tierras sobre el canto de la zapata. El peso de las tierras se introduce a través del cuadro de propiedades de la zapata corrida en la pestaña tierras. Bueno, como podemos ver ahí en la imagen, aparece la opción de grupo de carga y la que seleccionada fue la de empuje de tierras. Y bueno, ese empuje de tierras se va a realizar en el lado A del muro de contención. Y ahí también viene el módulo de la carga o el valor de la carga que dice que son 30. Y pues en la aplicación ya te dibuja el vector, que es el que está de color rojo. Bueno, el grupo de carga indica el grupo al que pertenece a la carga definida. Y bueno, ya lo habíamos visto. La aplicación de la carga sirve para seleccionar la zona en donde se encuentra la carga de la tierra respecto al eje local de la zapata corrida. Fz es el valor de la presión de la tierra en kilonewtons sobre metros cuadrados respecto al eje global Z, producida por el peso de las tierras que gravitan sobre el talón de la zapata. El valor, por tanto, debe ser negativo para presentar el peso de las tierras. El empuje de las tierras
sobre el canto de la zapata se introduce a través del cuadro de propiedades de la zapata corrida en pestaña de cargas. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver otras propiedades de la carga, como sus componentes en X, Y, Z, donde se van a colocar así. Y bueno, aquí se les voy a explicar el grupo de la carga, ya lo hemos visto. Fx, Fy y Fz, resultante de presiones de empuje de las tierras sobre el canto de las zapatas, en kilonewtons sobre metros cuadrados. Notar que estos valores son dependientes del canto de la zapata y por tanto deben ser recalculados el usuario si modifica dicho canto. La componente principal será Fx y en el caso de que se quiera considerar la componente vertical del empuje se introducirá Fy con valor negativo. Mx, My, Mz son las resultantes de los momentos producidos por las presiones del empuje de las tierras. Y bueno, sobre el canto de la zapata en kilonewtons sobre metro. Y bueno, estos valores son dependientes del canto, así que también si volvemos a modificar el canto, se vuelve a hacer el recálculo de estos momentos. El empuje de tierras únicamente produce la componente MZ, momentos en Z. La carga trapezoidal. Marca esta opción si la carga es de tipo trapezoidal y por lo tanto varía a lo largo de la longitud de la barra de la zapata. Bueno, una opción que podemos poner es la de distribuida a lo largo de la barra. Se marca esta opción si la carga es distribuida y ocupa toda la zapata corrida. Aplicar al eje geométrico de la barra. Se marca esta opción si la carga está referida al eje geométrico de la zapata corrida, es decir, al eje directriz afectado por la excentricidad. Y bueno, introducida en la pestaña de crecimiento, si no se marca, la carga se aplica directamente en la directriz de la zapata corrida. Dado que calcular todos estos valores puede ser algo engorroso para el usuario, se ha diseñado una hoja de cálculo en la que, introduciendo los datos básicos del terreno y la sobrecarga uniforme aplicada en el tras 2, se obtienen los valores a introducir en estos cuadros de diálogo. En conclusión, el estudio de empuje de tierras en mecánica de suelos es esencial para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras de contención, como muros, taludes y diques. Comprender las fuerzas ejercidas por el suelo y los factores que afectan permite diseñar soluciones efectivas frente a diferentes condiciones de carga y ambientes. A través del desarrollo histórico de teorías y avances en la ingeniería geotécnica, se ha logrado optimizar el diseño de estructuras, minimizar riesgos y asegurando la durabilidad en obras civiles. Este análisis sigue siendo fundamental en prevención de fallas estructurales y en la promoción de prácticas constructivas sostenibles y seguras. Muchas gracias por su atención.